Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a hacer una pequeña prueba y voy a hacer una especie de como de documental, ¿no? Mientras voy caminando por la calle, pues vamos a estar haciendo una especie de rollo podcast, ¿no? De reflexión y así pues me da un poco menos de vergüenza hablar así con la cámara en mitad de la calle. También pues por mi propia seguridad también me vendría bien intentar hacerlo. Em, Hoy vamos a hablar, que por cierto estoy en el Valle Sagrado, Urubamba se llama este pueblo y tiene bastante buena pinta. Pero hoy me gustaría hablar de la ciencia de ser eclipsado. Creo que es algo muy interesante que está reflexionando estos días y creo que a mucha gente le puede sentirse como identificado y creo que puede haber muchas cosas pues que, sí, o sea, que se hagan, no sé, consejos también que me han funcionado a mí y que cosas pues, que me han ayudado a mí en mi día a día. Em, y sí, o sea, la ciencia de ser eclipsado. Yo creo que en algún momento nos ha pasado, ¿no? De haber estado con gente, sobre todo las personas que somos en plan, pues, introvertidas por naturaleza, somos más tranquilos, más silenciosos, nos gusta más el silencio, ¿no? Nos sentimos. A mí, por ejemplo, no me hace falta mucha música a tope, ¿no? Y no me hace falta estar con... o sea, no me hace falta escuchar música a tope, no hace falta estar bailando y saltando como si fuera un mono para sentirme activo, ¿no? Soy una persona pues que me gusta mucho estar en mi cabeza y con mis propios pensamientos pues me puedo entretener muy fácilmente. Y creo que hay ciertos grupos de personas, también depende de dónde vivas y depende de dónde estés, que no es necesariamente algo malo, ¿no? Sino que es diferente, pero que les hace falta más estímulos, les hace falta como, pues cómo decirse, como, espera, va a pasar un grupo, que me pongo más callado, pero como que sin tener que, sin tener de alguna forma que, pues no es, les hace falta más estímulos externos, ¿no? En su día a día para poder sentirse satisfechos, no sé, como sentirse bien con ellos mismos. Igual es gente que le hace falta pues chillar mucho, le hace falta hablar muy alto, le hace falta mucho estímulo como de música o de sonidos o de cosas, no sé. Hay gente que está con ese tipo que vive de esa forma, ¿no? Y a mí me ha pasado que muchas veces me siento como que me veo gravitacionando hacia ese grupo de gente o ese tipo de personas. Tal vez porque a veces yo soy más inseguro, ¿no? O tal vez porque yo soy más como... Puede que tenga más miedo, puede que lo sienta más el miedo en ciertas situaciones. Y a veces pues tiendo entrando en este grupo de dinámicas donde pues al final con esta gente pues terminas yendo alrededor de ellos o dependiendo de ellos o queriendo sentir su validación o pues tal vez esa persona pues también te puede crear una especie de sombra, ¿no? Que puede ser buena, en donde tú pues simplemente puedes seguir a esa persona o ese grupo de personas y tú simplemente pues te puedes sentir seguro sin tener que hacer mucho. A mí a veces me pasa, eso es lo que pasa también con mi anterior grupo de amigos, ¿no? Cuando estaba, por ejemplo, en mi ciudad de España, ¿no? Cuando hice el vídeo este de tener amigos figuras que merece la pena. Y también veo que está pasando, pues aquí, por ejemplo en Latinoamérica, también veo que las dinámicas aquí muchas veces hay mucho más ruido de lo normal, la gente tiende a ser, pues eso, tiende a hacer más ruido, tiende a ser más extrovertida de lo que sería, por ejemplo, en otros países. Y pues sí, a veces pues, me ha pasado aquí también que he tenido, yo que sé, he conocido gente que son más extrovertidas o son más, pues sí, son más ruidosas, hacen más, tienen más, pues se sienten más cómodos en el lugar o lo que sea, ¿no? Y yo he tendido a sentirme pues más, pues sí, gravitar hacia ellos. A mí yo creo que lo que más me ha pasado, si tuviera que reflexionar sobre esto, es que me siento, yo creo que es un tema de, no de confianza, no autoestima, sino de simplemente que el beneficio de no tener que estar tanto tiempo, pues, de no necesitar tantos estímulos externos, es que te da más tiempo a poder percibir las cosas, ¿no? Y poder percibir las cosas con mayor detalle. A mí es lo que me pasa, o sea, pues soy capaz de fijarme en pequeños detalles que no mucha gente se fija y no mucha gente los aprecia. Pero creo que al mismo tiempo la desventaja de eso es que todo lo vives de forma mucho más intensa. Y al vivirlo todo de forma mucho más intensa, pues también significa que te sientes de normal, ¿no? Cuando hay muchos estímulos de forma externa en el mundo, pues cuando están pasando cosas por el mundo de forma constante,
pues también hace que lo vivas de forma más intensa y por tanto te dé mucho más miedo. Eso creo que también es un poco lo que pasa a mucha gente que tiene cierto nivel de autismo o cierto nivel de pues, síndromes como rollo Asperger, todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Es como que al final, cuando todo lo vives de forma mucho más intensa, ¿no? Y eres muchísimo más sensible a todo, pues claro, la sensibilidad hace que también pues sea más complicado lidiar con ello. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, pues yo qué sé, una flor, ¿no? Una flor tiene que tener unas condiciones muy, muy específicas para que esa flor de alguna forma funcione. Y si no se da en esas condiciones, pues al final lo que haces es que esa flor se termina destruyendo. Si hace mucho frío, si hace mucho calor. Sin embargo, otros tipos de plantas, yo que sé, un cactus, ¿no? Pues un cactus, poco que haga el cactus se mantiene sin tener que haber muchas condiciones, le regas muy poco y ya está. Son diferentes tipos de expresiones. Y creo que también con el ser humano pasa igual. Hay ciertos grupos de personas que son más sensitivos, más sensibles, más tranquilos, y otro tipo de gente que es mucho más pues no es tan sensitiva, no es tan y puede desempeñar otro tipo de papeles en la sociedad, como puede ser tal vez un trabajo más físico o no sé. Cada uno tiene desde luego que tiene una función dentro de la sociedad. Pero para mí, sobre todo, creo que mi mayor enseñanza, ¿no?, es saber cuándo identificar ese tipo de cosas, porque muchas veces a mí me pasaba mucho que pensaba que era mi culpa, ¿no? Que era como entraba en un grupo de gente y ese grupo de gente pues era muy extrovertido y muy abierto y yo pensaba que tenía que ser así, ¿no?, para intentar compensarlo. Pero cuando todo lo vives tan intensamente, ¿no?, y todo lo vives de forma tan intensa, y puedes ser tan sensible a las situaciones, a veces tal vez es más sencillo pues simplemente identificar qué grupos con los que puedes estar resonando, qué grupos con los que no, entender que hay grupos con los que sí puedes estar si quieres, pero que tal vez no sean los mejores para ti, y tal vez haya momentos en los que tengas que simplemente estar solo o estar por tu cuenta y sea mucho más sencillo para que puedas florecer. Y sí, estos días ha sido un poco mi reflexión también con eso. He conocido a un par de personas así en ese sentido, y me ha hecho pensar mucho sobre eso, sobre realmente qué es lo mejor para mí, y he llegado a la conclusión de que a veces es mucho mejor eso, poder seleccionar tu propio camino y poder caminar y actuar sin tener que estar bajo la sombra de otra persona. Así que, pues bueno, creo que esa es mi reflexión. Creo que lo dejo aquí. Es un poco improvisada, lo siento si no ha sido muy coherente, pero ha sido interesante también hacerlo como experimento. Y nada, os dejo con estas vistas justo antes de que me marche ya de vuelta a casa. Un abrazo.